Estimados amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este capítulo número 23 de su programa Salud en Familia. Estamos terminando ya la celebración de Fiestas Patrias. Esperamos que hayan pasado unas muy felices fiestas en la tranquilidad de su hogar, junto a su familia, cuidándose en esta cuarentena. Y hemos retomado nuevamente nuestros programas y en esta oportunidad queremos tocar un tema tremendamente importante. Hoy día vamos a conversar de las personas mayores. Vamos a conversar de la evaluación y del cuidado de las personas mayores. Para lo cual tenemos un invitado muy importante esta noche, quien es el profesor Fernando Valencia, quien es enfermero de profesión y docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción. El profesor Valencia ha tenido la gentileza de hacer un alto en sus actividades y de acompañarnos esta noche para conversar este importante tema junto a nuestros queridos vecinos y auditores de la comuna de Chiguayante. Contextualizar que el profesor Valencia lleva varios años trabajando con alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción que realizan su práctica asistencial en nuestros centros de salud familiar de nuestra comuna. Le vamos a dar el paso entonces al profesor Valencia para que pueda saludar a nuestros auditores y para que se pueda presentar. Profesor Valencia, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Hernán. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarle y, por supuesto, hacer extensivo este saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento para hablar de esta temática que usted muy bien comentaba, que es realmente relevante, que es el cuidado de las personas mayores. Perfecto, don Fernando, muchas gracias. Y bueno, queremos partir conversando este interesante tema y bueno, y comentándole algo a nuestros queridos auditores, que por lo general las personas mayores son las más responsables habitualmente con sus controles de salud, con las actividades en el centro de salud familiar y que lamentablemente estas actividades de control sano y tanto de control de patologías crónicas que se realizan en los centros se ha visto bastante trastocado por el tema de la pandemia. Sin embargo, es importante poner en conocimiento a las personas de nuestra comuna que una vez que ya se regularicen estas actividades de a poquito se van a ir retomando en la medida que sea seguro para las personas y contarles que existen una serie de evaluaciones que permiten optimizar el cuidado de nuestras personas mayores de la comuna. Y quisiéramos partir, Fernando, preguntándole primero que nada por un control que se hace en el centro de salud para las personas mayores que mucha gente no lo entiende muy bien, que es el EMPAM. ¿Qué es el EMPAM? Bueno, es importante considerar una contextualización de la aplicación de este examen de medicina preventiva, puesto que en el último censo realizado en nuestro país se arrojó como un resultado que el 16% de las personas de nuestro país son mayores y que se estima que el año 2050 el 30% del grupo etario corresponderá a estas personas mayores de 60 años. En ese sentido, el Ministerio de Salud ha generado esta línea con un enfoque preventivo y promocional en salud, específicamente en este grupo, para realizar exámenes de medicina preventivo del adulto mayor, considerando estas variables que están asociadas precisamente al envejecimiento. Perfecto, profesor. Nos queda mucho más claro el tema entonces del EMPAM. Y también hay algunos conceptos que están relacionados con un examen que también muchas veces se confunde con el EMPAM y que se denomina EFAM. Muchas veces estas siglas confunden a los pacientes, a los familiares y me gustaría por favor que usted pudiera contextualizar a nuestros auditores qué es el EFAM, en qué consiste y en qué se diferencia de lo que habíamos mencionado anteriormente con el EMPAM. Claro, bueno, el EMPAM reúne distintas evaluaciones. Entre ellas se puede hacer bueno, está confeccionado para realizar una entrevista en la cual nosotros podemos conocer antecedentes generales de las personas que están vinculadas, por ejemplo, a aspectos tales como la alimentación, la interacción social, los medicamentos que consumen habitualmente las personas,
también incluye una parte de medición de antecedentes antropométricos, índices de peso, talla, presión arterial, y específicamente hay una parte que mide la funcionalidad de la persona mayor. Cuando hablo de funcionalidad, me refiero a actividades que pueden marcar la diferencia a la hora de ser autovalente, ¿ya? Ser una persona autovalente con riesgo o ser dependiente, ¿ya? Cuando hablamos de autovalencia, nos podemos referir, por ejemplo, a ciertas características vinculadas con tomar decisiones diariamente, ¿ya? Soy capaz de manejar, por ejemplo, mi propio dinero, soy capaz de preparar alimentos, soy capaz, por ejemplo, de desarrollar ciertas actividades vinculadas con las tareas de la casa, ¿ya? Y a partir de esto se puede determinar el nivel de autovalencia que eventualmente puede tener una persona, ¿ya? Esta autovalencia también puede estar vinculada con la compensación de ciertas enfermedades crónicas que tienen las personas, tales como diabetes, hipertensión, ¿ya? Esta autovalencia igualmente se vincula con la escolaridad de las personas, puesto que hay ciertos estudios que dicen que las personas, en la medida que tienen mayor cantidad de años de estudio, pueden realizar las actividades de mejor manera, ¿ya? Esto también está vinculado, por ejemplo, con el manejo del dinero. Yo soy capaz de administrar mi propio dinero. De repente las personas dicen, no, yo no administro mi dinero porque le dejé el poder a mi hija para que ella vaya a retirar mi dinero, ¿ya? Pero aún así la hija retira el dinero, se lo entrega a la persona mayor y la persona mayor dice, ya, este dinero lo voy a destinar a comprar alimentos, esta otra parte a pagar las cuentas, luz, agua, esta otra parte lo voy a dejar relacionado con el transporte. Entonces, finalmente de eso se trata, de decidir cómo administro este dinero, ¿ya? Entonces, el SPAM, precisamente, está dirigido a estas variables que les acabo de comentar, de la funcionalidad de la persona mayor. Perfecto, profesor. Entonces podemos tener claro ya ese concepto. Y usted nos mencionaba algo también relacionado con el tema de la dependencia. Muchas veces hemos escuchado que los pacientes y las personas mayores son catalogados en diferentes grados de dependencia, ¿ya? ¿Existe alguna escala, algún índice que ustedes utilicen para poder catalogar al paciente con un cierto grado de dependencia, ya sea esta mayor o menor? Sí, específicamente, también dentro de esta evaluación de la persona mayor, existe un instrumento que se llama índice de Barker, ¿ya? Este índice indaga respecto a las actividades de la vida diaria. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, somos capaces de vestirnos cosas tan simples a lo mejor para nosotros en lo cotidiano como utilizar un cierre, poder ser capaz de ajustar un cinturón, abrocharse una camisa. Esas son cosas relacionadas con el vestuario. O por ejemplo, soy capaz de llevar una cuchara a mi boca para alimentarme, soy capaz de utilizar un tenedor o un cuchillo, puedo arreglarme, peinarme, lavarme la cara, cepillarme los dientes, soy capaz de entrar a la ducha y bañarme por mí mismo, puedo caminar un par de pasos dentro del domicilio, puedo subir peldaños. Entonces, cuando una persona tiene ciertas limitaciones y queremos especificar el nivel de dependencia, aplicamos este instrumento que está relacionado con las distintas actividades que les acabo de comentar. Entonces, bastante orientador para tomar decisiones en la práctica, porque de repente podemos tener eventualmente dudas respecto a la clasificación diagnóstica de una persona. Y aplicando este tipo de instrumentos o este tipo de escalas, es más fácil o orientador bien digo, tener un diagnóstico específico.
Perfecto, muy, muy clara su explicación, profesor. Y nos gustaría también saber si dentro de esta evaluación que se realiza en el SFAM hay alguna evaluación de la parte del estado emocional, si hay alguna evaluación que permita evaluar aparte de la parte motriz, la parte de dependencia, si se evalúa un poco el estado de ánimo del paciente. Hay algunas escalas específicas que nos permiten también determinar cuál es el riesgo, por ejemplo, de depresión que puede presentar una persona mayor. Lamentablemente, en la cultura occidental y específicamente en nuestro país, hemos visto que producto de la pandemia e incluso antes de eso, lograr visibilizar que nuestra población lamentablemente tiene existe un alto porcentaje de personas que en este momento están cursando con cuadros depresivos o ansiosos y la población mayor es altamente vulnerable. Por lo tanto, también en este examen se puede medir eventualmente y se mide si es que existe o no algún tipo de riesgo de depresión geriátrica en este caso. También hacemos preguntas respecto a las redes que eventualmente pueden tener las personas, redes de apoyo, ya sea familia o también la participación en ciertos grupos comunitarios que funcionan muchísimo y hay personas que participan, por ejemplo, en las juntas de vecinos, en talleres que se planifican del CESFAM, en algunas instancias como por ejemplo grupos folclóricos, talleres de artesanía, ¿ya? Grupos religiosos, y eso también ayuda a fomentar la autovalencia de las personas. Perfecto, profesor. Y ahora le voy a hacer una consulta que yo creo que les va a hacer mucho, va a venir muy a la memoria de muchos pacientes que se hayan realizado este examen en los centros de salud. En algunos casos los pacientes se extrañan un poco porque dentro de la evaluación el profesional que lo está atendiendo, el profesional de enfermería, de repente les pide que memoricen unas palabras, les pide que digan algunos numeritos al revés, les da algunas órdenes simples como de repente tomar un papel, hacer una cierta cantidad de cosas. ¿En qué consiste esa evaluación y para qué la utilizan ustedes? Claro, esta evaluación se conoce como Minimenta, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque necesitamos saber si las personas están orientadas temporoespacialmente. Queremos saber igualmente cuál es su capacidad de concentración, la capacidad de atención. Muchas personas se acuerdan incluso de años anteriores que le hicieron este tipo de preguntas que son bastante orientadoras, cosas tales como la fecha, ¿ya? De repente algunos usuarios en la entrevista se ponen nerviosos y por eso se olvidan, por ejemplo, de datos como la fecha del día de hoy, en qué día estamos, en qué mes, en qué año, pero por eso es importante considerar el total de la entrevista para poder tomar alguna decisión. Por eso es que es importante considerar que se le hacen estas preguntas a las personas. Perfecto, profesor. Muy clara ahí su explicación. Y una cosa importante es que podamos mencionar un poco que todo esto, si bien involucra realizar varias entrevistas, varias encuestas al paciente, realizar algunas actividades, todo esto tiene un fin último que es generar una evaluación adecuada para proporcionar un cuidado óptimo. En el caso que ustedes detecten que hay alguna alteración dentro de alguno de los parámetros de los que acabamos de mencionar, ¿qué se realiza con el paciente? ¿El paciente tiene algún tipo de derivación? Expliquemos un poco cómo funciona el tema de la articulación de red dentro de lo que es un sector de un centro de salud familiar, porque eso la gente lo desconoce un poquito. Muchas veces la gente piensa netamente en el enfoque netamente de atención clínica biomédica clásica, que la atención termina en la puerta de la oficina del profesional, pero eso no es así. O sea, nosotros trabajamos en red y me gustaría, profesor, que usted pudiera explicarle eso un poquito a nuestros vecinos. Claro, efectivamente, bueno, también habían otras preguntas relacionadas, por ejemplo, con si es que la persona consume o no consume algún tipo de sustancia, tabaco, alcohol, y a partir de todo esto, de toda la entrevista, de la cantidad de información que se reúne, como usted menciona,
se pueden hacer las derivaciones respectivas para poder abordar apropiadamente cada una de las problemáticas que se presenten durante el desarrollo del examen. A lo mejor la persona a la cual estoy atendiendo no es partícipe o no se atiende en el programa salud cardiovascular. Sin embargo, en la medición de la presión arterial encontré el perfil alterado. Entonces, por supuesto, dentro del centro de salud existen los mecanismos para derivar a la persona y poder atenderla efectivamente. ¿Por qué razón? Porque si yo no controlo mi presión arterial, esto puede repercutir en mi funcionalidad. En el caso, por ejemplo, que de acuerdo al peso y la talla, la relación esté alterada, evidentemente voy a derivar a este usuario a nutricionista para que su problema de salud también sea abordado oportunamente. Y así con cada una de las actividades. Por ejemplo, si un usuario tiene pérdida del equilibrio, o si un usuario tiene disminución de la agudeza auditiva, es decir, no puede escuchar apropiadamente, se realiza la derivación de acuerdo a su sector respectivo. Entonces, con este papel de derivación, la persona posteriormente debe sacar una hora hacia el profesional que le corresponde, ¿ya? Y en el sector que efectivamente le corresponde. Hay algunas circunstancias en las cuales tal vez el problema de salud no va a ser resuelto directamente en el CESFAM. Se va a requerir una derivación a nivel terciario, por ejemplo, a un gran hospital como el hospital regional. En el caso, por ejemplo, de que se requiera una atención más especializada. Y de esta forma se va activando esta red de trabajo en donde aquello que se puede resolver en el CESFAM o en el Centro de Salud Familiar se resuelve ahí, y aquellas otras situaciones que escapan de este resorte son derivadas a los profesionales que corresponden dentro de la articulación sanitaria. Perfecto, profesor. Ahí nos queda mucho más clara entonces la pregunta. Entonces, contextualizar ahí que estamos trabajando en red, articulando el trabajo de diferentes profesionales para brindar una atención integral, centrada en la persona y su familia y con continuidad de cuidados, que es de alguna manera lo que nos impulsa el modelo de salud familiar. Y pasemos ahora, profesor, a un poco el tema referente a la parte de caídas, que yo sé que también es una cosa que ustedes evalúan dentro de estos controles que realizan a las personas mayores. ¿Cómo se evalúa el riesgo de que una persona mayor pueda caerse y qué indicaciones les entregan ustedes tanto a los pacientes como a los cuidadores para poder prevenir este problema que es muy frecuente en las personas mayores? Claro, evidentemente el riesgo de caídas tal vez es uno de los principales factores que pueden influir en un deterioro bastante perjudicial para la salud de las personas, ¿ya? Y en este sentido se aplican ciertas pruebas que son específicas para medir el equilibrio dentro del box, ¿ya? Y a partir de estas mediciones, que se tratan en algunos casos de marcha y en otros casos de conservar el equilibrio, elevando una pierna, ¿ya? A nivel de la línea media, con los brazos cruzados, y ahí contabilizamos cuántos segundos puede sostener la persona la posición. Y a partir de ello se estima su equilibrio, y evidentemente cuando estos exámenes están alterados, la persona tiene mayor riesgo de caer. Y en ese sentido también se realizan ciertas derivaciones necesarias para potenciar y favorecer una pronta resolución de esta problemática, y así evitamos que los usuarios eventualmente puedan sufrir estas caídas. Perfecto, profesor. Y ahora quisiera llevarlo a también consultarle un tema referente a los cuidadores, que juegan un rol importantísimo en que nuestras personas mayores puedan tener la posibilidad de tener un cuidado óptimo en los diferentes hogares de nuestra comuna. ¿Qué trabajo realizan ustedes con los cuidadores de las personas mayores para poder lograr que la asistencia que realizan a estos pacientes sea óptima? ¿Existen algún tipo de taller, de educación, algún tipo de trabajo en red que realicen los sectores para que poder lograr que estas personas tengan el conocimiento necesario y la capacitación para poder apoyar a estas personas?
Claro, en el caso de que los usuarios lamentablemente sean dependientes, es decir, necesiten el apoyo de otro para realizar las actividades de la vida diaria, es importante considerar que este cuidador o cuidadora es una persona que habitualmente es un familiar directo, que convive y mantiene esta responsabilidad de proveer los recursos de cuidado para esta persona que no es capaz de cuidarse a sí misma. En ciertas circunstancias, cuando usted está cuidando todos los días, sábados, domingos, festivos, evidentemente esto implica mucho esfuerzo, ¿ya? No hay descanso. Y en ciertas circunstancias puede aparecer el síndrome de sobrecarga del cuidador, ¿ya? Esto puede llevar a que, si yo soy cuidador, a lo mejor desatiendo mi propia salud, dejo de ir a mis controles, dejo de compartir con mis amistades, dejo de participar en el grupo religioso o en el grupo de actividad extra en el cual yo tenía este esparcimiento que me permitía sentirme vivo y contento. ¿Ya? Puedo tener peleas con mi familia, ¿ya? Porque algunos a lo mejor no se responsabilizan del cuidado. Me puede ocasionar ansiedad, depresión, frustración. Existen tantas sintomatologías vinculadas para esto y para evitar precisamente esta sobrecarga es que el centro de salud, cuando una persona ingresa al programa de dependencia, ¿ya? En este programa se ofrecen distintas capacitaciones para los cuidadores, de tal manera que puedan abordar de mejor manera el cuidado y por supuesto no tan solo el cuidado de la persona que lo requiere, sino que también mi propio autocuidado como cuidador, ¿ya? Y en el caso que el cuidador, en este caso, sienta algún nivel de sobrecarga, también a este cuidador se le brindan las prestaciones necesarias para que pueda estar bien. Ok, entonces ahí nos queda clara nuestra inquietud. Y profesor, quisiéramos consultarle ahora en relación a la frecuencia con que se realizan estos controles de FAM, ¿ya? Esto tiene un cierto tiempo en el cual se realiza, los pacientes pueden acudir en forma espontánea, son citados desde el CEFAM. ¿Cómo se hace esta calendarización y esta evaluación de los pacientes? En el caso que el usuario esté habitualmente en controles de salud, control del programa del adulto mayor o control de salud cardiovascular, cuando se acerca al centro de salud a recibir estas prestaciones, se realiza también la actividad de la aplicación del examen de medicina preventiva. En caso de que la persona no esté inscrita en el centro de salud, se debe inscribir y ahí los funcionarios también lo van a derivar para que pueda recibir la prestación y así conocer su estado de salud general. En este sentido, cuando las personas cursan por el proceso, los entrevistan, les hacen el examen físico y todo el resto de las pruebas, en el caso de que sean autovalentes, se citan nuevamente al año siguiente. Ahora bien, cuando existe algún tipo de problema, ¿ya? Cuando es un autovalente de un riesgo o es una persona que lamentablemente tiene un riesgo de dependencia, se citan cada 6 meses y por supuesto en este periodo también la persona tiene que asistir a las distintas derivaciones que la enfermera o el enfermero le hace, ¿ya? Porque en el caso que esté autovalente con riesgo, se le van a entregar las derivaciones vinculadas con aquello que es necesario mejorar. Entonces, la persona tiene que preocuparse de su autocuidado y asistir a aquellas derivaciones o materializarlas. Perfecto, profesor. Muy clara ahí su explicación. Y quisiéramos consultarle ahora relacionado con un tema bastante consultado por las personas mayores. El tener al día estos controles, obviamente en un contexto de normalidad, no en el contexto actual de pandemia que estamos viviendo, que obviamente estas actividades están suspendidas por el riesgo de contagio de los pacientes, en un contexto de normalidad, ¿ya? Llevar al día estos controles, ¿tiene algún tipo de beneficio para los pacientes? ¿Está relacionado esto con la entrega de algunos alimentos para algunos pacientes que son personas mayores? Sí, por supuesto. Bueno, hay que considerar que el Ministerio de Salud invierte no tan solo en los
medicamentos, porque habitualmente la gente cree de que ir al centro de salud significa obtener medicamentos, ¿ya? Pero hay muchas actividades preventivas y promocionales que son parte de las canastas de prestaciones que las personas deben aprovechar. En este caso, el programa de alimentación complementario del adulto mayor se entrega precisamente a las personas que se acercan a los centros de salud. Por lo tanto, si tiene su control, también puede pasar a retirar su alimento, que es un alimento que está relacionado con los requerimientos nutricionales de las personas mayores. ¿Ya? Es decir, la leche para el adulto mayor tiene mayor cantidad de calcio, por ejemplo, tiene una concentración de proteínas apropiada para las personas mayores, al igual que la cantidad de grasa necesaria. Y también se entregan otro tipo de implementos nutricionales, por ejemplo, las cremas de los años dorados, que también tienen muchas vitaminas, minerales y se asocian con sus requerimientos nutricionales. Entonces, es muy importante que tengan la oportunidad de realizarse estos controles y, por supuesto, retirar sus alimentos. Perfecto, profesor. Y una duda bastante también recurrente de parte de los pacientes en esta etapa del ciclo vital está relacionada con el tema de si ellos son pacientes y pertenecen a un programa crónico, como por ejemplo el programa cardiovascular, y ellos están al día en sus controles, van a sus controles de hipertensión, de diabetes. ¿Pueden también ir a este control de FAM o eso es solamente para las personas mayores que no tienen patologías crónicas? ¿Cómo funciona el tema? En este caso, toda persona de 65 años y más, independiente si tiene, por ejemplo, como usted menciona, alguna enfermedad crónica, tales como hipertensión, diabetes, dislipidemia, también hay otras enfermedades, tales como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipotiroidismo, personas que tienen artritis, artrosis, personas que tienen epilepsia, lo que usted se puede imaginar, todos pueden acceder a esta prestación porque es parte del programa del adulto mayor y todas las personas, como les comento, son beneficiarias. Perfecto, profesor. Y bueno, también contextualizar a nuestros auditores que hace muchos años ya que el trabajo en los centros de atención primaria basados en el modelo de salud familiar es un trabajo mucho más integral en el cual se complementan las potencialidades de los diferentes profesionales para brindar un cuidado óptimo a las personas, y las atenciones y la forma de proceder con los pacientes no es solamente en forma independiente del médico, de la enfermera, de la nutricionista, sino que nos complementamos para tratar de brindar un nivel de atención que sea lo más equilibrado y óptimo para las personas. Y dentro de esto, profesor, me va a disculpar, me voy a salir un poquitito del tema, pero los profesionales de enfermería son especialistas en el área cuidado, ¿ya? Y específicamente en esta área del cuidado, ustedes más que ningún otro de los profesionales pueden de alguna manera apoyarnos en el sentido de optimizar los planes de cuidado para los cuales ustedes trabajan hace muchos años, basados en algunos pilares que ustedes dividen claramente en diferentes aspectos para evaluar el tema de lo que es, por ejemplo, la parte cognitiva, la parte de alimentación, la percepción del dolor del paciente. Estos pilares ustedes los relacionan con una profesional del área de la enfermería denominada Marjorie Gordon. ¿Podemos de alguna manera contextualizar un poquitito cómo ustedes hacen estos planes de cuidado bastante completos, y más que nada hablar un poquitito de las áreas que ustedes tocan en estas evaluaciones para realizar estos planes de cuidado? Sí, por supuesto. Bueno, es importante considerar que los seres humanos, las personas, somos seres indivisibles, es decir, no somos una parte biológica, no somos músculo, no somos hueso por separado, sino que somos un todo, biológico, psicológico, social, espiritual. Por lo tanto, a la hora de abordar el trabajo de una persona en las distintas etapas del ciclo vital, y en este caso, en una persona mayor,
es importante considerar todas las distintas variables que influyen en este continuo de salud y enfermedad. Por esa razón, la valoración, el control, este contacto con la otra persona debe ser integral. No basta con tan solo medir peso, talla, presión arterial, tomar exámenes de sangre, etcétera, si es que no conozco el contexto en el cual se desenvuelve esta persona, si es que no conozco, por ejemplo, cómo está su estado anímico el día de hoy, si no conozco si esta persona participa o no participa en grupos o tiene el apoyo de un sistema familiar. Por esa razón es importante considerar la totalidad, la globalidad del ser humano y a partir de ello y considerando específicamente este examen de medicina preventivo, por esa razón es que es más extenso, porque nos permite entonces englobar las distintas necesidades que eventualmente puede tener una persona. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Y ahora quisiera preguntarle si usted pudiera darle algunas recomendaciones a nuestras personas mayores, nuestros auditores que nos están escuchando en esta noche de viernes. ¿Cómo podemos hacer algunas recomendaciones para optimizar el autocuidado en el hogar en esta época de pandemia, de cuarentena específicamente que estamos viviendo? ¿Qué consejo le podemos dar tanto a nuestros pacientes que son personas mayores como también a los cuidadores para poder generar un proceso de vivir esta cuarentena de mejor forma en el hogar? Y por supuesto, bueno, lamentablemente la cuarentena, ya, bueno, en general la pandemia ha alterado la calidad de vida de todas las personas. Entendiendo esta situación como situación excepcional, en primer lugar, siempre recomendarle a las personas que nos están viendo en este momento no confiarse, seguir utilizando sus mascarillas cuando salgan, seguir utilizando el agua para lavarse las manos, el jabón, el alcohol gel, el distanciamiento social, ¿ya? Hay que reforzar eso. Y por supuesto, cuando las personas están en sus casas, es importante en general destacar este autocuidado integral. Cuando nos cuidamos, evitamos estar enfermos, retardamos la aparición del daño y es por ello que día a día debemos tomar las decisiones correctas para estar bien, ¿ya? Para fomentar nuestro propio bienestar. En el caso de las personas mayores, la gran mayoría de ellas consumen medicamentos. Entonces es importante que los sigan tomando pese a que se sientan bien. De repente alguna persona puede decir, yo no me voy a seguir tomando esa pastilla, ¿a quién me la voy a tomar si me siento bien? Entonces deja de tomarla y empiezan las descompensaciones de sus enfermedades. Y cuando hay descompensación, esto claramente puede influir en una alteración mayor que altere la funcionalidad. Eso es muy importante. Lo otro que hay que considerar es la alimentación. Disminuir el consumo de grasa, disminuir las frituras, los embutidos, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como también el consumo de agua, especialmente ahora que vamos a entrar en el periodo de primavera, después verano, y nos deshidratamos más. Y en las personas mayores, la deshidratación también puede ser un factor que influye incluso en el equilibrio. Entonces hay que tener cuidado con aquello. En relación a la actividad física, es importante que sea regular y que se adecue a las características de cada persona. Se entiende que por la pandemia ha disminuido la actividad en general, pero cuando pasan las cuarentenas y la vida se pueda normalizar un poco más, es necesario tener la oportunidad de realizarlo. Aquellas personas que tienen más limitaciones, eh, a lo mejor deben hacer en su hogar lo máximo posible para mantenerse activos, ¿ya? En este caso, los cuidadores tienen que darles tareas que ellos puedan efectivamente hacer. Por ejemplo, en el caso de que alguna persona pueda colaborar en actividades de la casa, tales como barrer, ¿ya? Tales como limpiar un baño, tales como limpiar la cocina, entregarles esas tareas. A lo mejor son tareas muy difíciles para que ellos los puedan realizar, pero también podemos entregarle otras tareas a las personas de acuerdo a su nivel. Por ejemplo, una persona dependiente, a lo mejor esta persona sí puede lavarse la cara, esta persona sí puede cepillarse los dientes o puede peinarse. Entonces, fomentar estas actividades porque es un estímulo para la funcionalidad. En relación a la memoria,
también es importante destacar que las personas mayores, en la medida en que estimulen su memoria, se van a mantener más conectados con el entorno y también con las personas que les rodean. Hay algunos que utilizan, por ejemplo, los puzzles, las sopas de letras. Hay algunas personas que les gusta escribir, a otras que les gusta leer. Eventualmente hay personas que lamentablemente no saben leer ni escribir, pero aún así podemos fomentar la memoria en estas personas. Por ejemplo, cuando están viendo un programa de televisión, preguntarles, ¿qué estás viendo? ¿De qué se trata el programa? Cuéntame, ¿qué está pasando en el país hoy en día? ¿Qué viste en las noticias? Entonces ahí usted está interactuando con la persona mayor y lo está conectando con el entorno. En el caso de que haya ya un deterioro cognitivo más avanzado, para estimular la memoria, podemos preguntarle, por ejemplo, cuál es su nombre, cuál es su fecha de nacimiento, preguntarle a lo mejor cuáles son los nombres de los nietos, preguntar también respecto a otras cosas de lo cotidiano, ¿ya? Es decir, a qué hora llega el nieto, a qué hora se almuerza, a qué hora se toma once, etcétera. Y ahí estamos fomentando cognitivamente a la persona. Y eso también es una tarea muy buena. En este sentido también es importante para los cuidadores, en este caso, destacar siempre que el cuidador o cuidadora, para poder cuidar apropiadamente, no debe descuidar. ¿Ya? Es decir, si yo soy cuidador y tengo una enfermedad, controlarme, nutrirme apropiadamente, realizar alguna actividad que me permita a lo mejor relajarme, coordinar con el resto de los integrantes de mi familia el cuidado. ¿Ya? Es decir, yo cuido de lunes a viernes, pero alguien se va a hacer cargo sábado y domingo. ¿Ya? O bien yo voy a cuidar en las mañanas y alguien me tiene que colaborar en las tardes, porque de eso se trata, de que se puedan distribuir las tareas. Otra cosa que es muy importante, que en el Centro de Salud Familiar funciona el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, en donde distintos profesionales trabajan con las personas mayores, fomentando el bienestar integral, y es una instancia tremendamente positiva, muy, muy buena para fomentar estilos de vida y que sin lugar a dudas mejora la calidad de vida de las personas que se inscriben y que participan. Perfecto, profesor. Muy clara su explicación, ¿ya? Estimados vecinos, estamos en nuestro capítulo número 23 de su programa Salud en Familia. Hemos estado conversando gratamente con el profesor Fernando Valencia, docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción, y el tema que hemos tratado es la evaluación y el cuidado de las personas mayores. Bien amigos, estamos llegando al final de nuestro capítulo en esta noche de viernes 25 de septiembre. Queremos agradecerle al profesor Fernando Valencia, quien ha tenido la gentileza de poder hacer un alto en sus actividades, acompañarnos en esta noche y poder compartir con nuestros queridos auditores que nos siguen cada semana en este programa Salud en Familia. Profesor, queremos darle nuevamente la palabra para que usted pueda despedirse de nuestros auditores y puedan compartir algunos últimos pensamientos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a esta instancia que encuentro tremendamente positiva. Siempre he sido un convencido de que el conocimiento puede cambiar nuestras vidas, y en este momento cada uno de ustedes que está viendo este programa está adquiriendo otras herramientas que les va a permitir tomar decisiones. En este periodo de pandemia es importante también potenciar nuestra salud mental. La salud mental es tremendamente importante. Si se sienten estresados, si tienen miedos, inseguridades, compartan esta información o este sentir con las personas que les rodean. Creo que va a ser más favorable para enfrentar de una forma más positiva este proceso. Y hay que pensar positivo, pensar de qué va a pasar, de que vamos a poder retornar a lo cotidiano y, por supuesto, más fortalecidos que nunca. Agradezco nuevamente la invitación y espero que estén muy, muy bien. Muchas gracias, profesor. Bien amigos, esto ha sido su capítulo 23 del programa Salud en Familia. Esperamos que pasen un bonito y excelente fin de semana en familia. Recuerden que estamos en cuarentena en nuestra comuna. Cuídense por favor,
salgan estrictamente lo necesario con su permiso correspondiente, traten de no exponerse a un contagio innecesario y también a una multa en caso de que no cumplan con los requerimientos legales para poder salir. Estimados vecinos, esto fue su programa Salud en Familia. Les deseamos un bonito fin de semana y que tengan todos ustedes muy buenas noches.